Buenas tardes, compañeros. Quien les habla es el alumno Joel Inquilla Mamani, con el permiso del ingeniero Denis Giovanni Calderón Pañagua, docente del curso. Los temas que me ha tocado discernir son reconocimiento de deslizamiento y taludes de corte. Reconocimiento de deslizamientos, ¿no? Puntos de reconocimiento. El reconocimiento se realiza para esclarecer las características de las áreas de deslizamiento y para obtener la información requerida. Entre ellos tenemos 7, que son determinar el rango de actividad del deslizamiento, predecir el grado de peligro de la actividad del deslizamiento, determinar y predecir la dirección y velocidad de la actividad del deslizamiento y la presencia o ausencia de planos del deslizamiento, localizar las montañas deslizantes, determinar la relación entre actividades de deslizamiento y sus causas, revisar la localización de la instalación de instrumentos y observaciones, establecer planes para trabajos de protección. Generalmente se ejecutan los siguientes levantamientos en áreas, en bases a los puntos listados anteriormente: colección y examen de información sobre antiguos deslizamientos en áreas vecinas, estudio de mapas topográficos y fotografías aéreas. Tenemos también que son reconocimientos de campo, estudio geológico y de suelo, reconocimiento del nivel freático, estudio de mediciones. ¿No? En el punto 2.4 tenemos reconocimiento geológico y de suelos. Los deslizamientos de basamiento están afectados por la formación geológica, que son fracturas, las fallas, plegamientos, ¿no? Nos dice que tenemos que darle los sondajes que se ejecutan para examinar la estructura subterránea y los suelos en el deslizamiento, pero si la escala de deslizamiento es grande, es necesario investigar todo el área donde han ocurrido deslizamientos antiguos. No, bajo este punto de vista mecánico, este reconocimiento se ejecuta para determinar la dureza de la masa deslizante y la textura general del suelo. ¿No? En reconocimientos del agua freático tenemos, ¿no?, que nos dice que es muy conocido que los deslizamientos ocurran durante los periodos de lluvia y deshielo, ¿no? Se activa conforme se eleva el nivel freático. El grado de peligro del deslizamiento, ¿no? Dice que es la localización de la capa por donde fluye el agua, ¿no? La fluctuación del nivel de flujo, trayectoria de escorrentía y la velocidad y la calidad de la temperatura del agua, ¿no?, etcétera. Los reconocimientos de agua freático en el área del deslizamiento son muy importantes debido a las características y al mecanismo de generación de los deslizamientos, ¿no? También hay que examinar la presencia de una correlación entre el nivel freático y los deslizamientos y la correlación entre los datos hidrológicos y el nivel freático. Aquí tenemos un pequeño mapa. Tenemos que es el reconocimiento del nivel freático, que tiene dos características, que son reconocimiento de la presión de poros y el reconocimiento de la distribución del nivel freático, ¿no? En reconocimiento de presión de poros tenemos dos características, ¿no?, que nos dicen que son la medición del nivel freático y la medición de presión de poros, ¿no? En el reconocimiento de la distribución del nivel freático tenemos también dos características, que es reconocimiento preliminar y reconocimiento detallado. En el reconocimiento preliminar nos dice que tenemos reconocimiento del análisis de calidad del agua y reconocimiento de la temperatura del agua. En reconocimiento detallado tenemos dos características: reconocimiento en planta y reconocimiento vertical. En planta, trazo del agua freático, y en el vertical tenemos reconocimiento del agua en perforación y ensayo de bombeo. Y aquí tenemos un pequeño esquema, ¿no?, del nivel freático, ¿no? Pasamos a reconocimiento por mediciones. Este reconocimiento se realiza con instrumentos de medición para determinar en detalle la escala de dirección de movimientos, ¿no? Este trabajo requiere herramientas como extensómetros, reglas inclinadas, pilotes de desplazamiento, placas de desplazamiento, ¿no?, etcétera, para medir la deformación en la superficie de desplazamiento y la fluctuación en la expansión e inclinación en la superficie del terreno que acompaña a los deslizamientos, ¿no? En medición de movimientos del terreno,
Por esta medición nos dice, ¿no?, se determina la fluctuación e inclinación y expansión del terreno en la superficie de deslizamiento para confirmar el rango de peligro, ¿no? Además se identifica las proporciones en tensión y comprensión a los bloques que se mueven, se dividen para obtener información básica requerida para el análisis de estabilidad, ¿no?, y planeamiento de obras de protección de deslizamientos. Extensómetro, ¿no? Los extensómetros se colocan a lo largo de varias transversales y casi paralelos a la dirección del deslizamiento, ¿no? Los extensómetros deben colocarse en las escarpas del deslizamiento, en la parte superior o en las grietas principales, ¿no? La precisión de este instrumento debe estar dentro de un rango de 0.2 milímetros, ¿no? El instrumento debe ser capaz de funcionar continuamente por más de 50 días. De modo que los movimientos de deslizamiento más severos pueden ser registrados. Aquí tenemos una tabla, ¿no?, que es expansión por extensómetros, ¿no? Clases de fluctuación, ¿no? Tenemos 4 clases que son fluctuación A, fluctuación B, C y D, ¿no? También tenemos sus desplazamientos diarios, ¿no? Nos dice que mayor que 1 milímetro, de 0.1 a 1 milímetro, de 0.02 a 0.1 milímetro, mayor que 0.1. También tenemos sus desplazamientos acumulados, 6 milímetros sobre mes, ¿no? Mayor que 10 milímetros, de 2 a 10 milímetros, de 0.5 a 2 milímetros. Y acá en la fluctuación D, ¿no?, ninguna fluctuación intermitente, ¿no? Tendencias acumuladas en cierta dirección, muy relevante, ligeramente, ninguna. En formas de fluctuación tensómetros tenemos acá tensión y fluctuación intermitente, tensión y compresión, no existe regularidad, actividades, etcétera, ¿no? Diagrama de fluctuación por extensómetro, y acá tenemos parte de la lluvia acumulada, ¿no? En el esquema tenemos aquí, ¿no?, que son las lluvias acumuladas, ¿no?, por el extensómetro. Regla inclinada, ¿no? ¿Qué quiere decir regla inclinada, no? Dice que cuando se instala la regla inclinada, su superficie del suelo deberá excavarse en 20 centímetros, ¿no? Debe hincar en 80 centímetros pilotes de concreto de 1 metro de largo con un diámetro en la base de 10 centímetros o placas de acero cuadrada de 5 centímetros, ¿no? Debido a su simplicidad se recomienda una regla inclinada del tipo tubería de agua en las mediciones. Deben colocarse 2 reglas inclinadas, ¿no?, en las direcciones de norte a sur y de este a oeste, ¿no? Ahí tenemos una vista, ¿no?, que es la vista frontal y vista lateral, ¿no? Instalación de una regla inclinada. Medidas simples de desplazamiento. Los desplazamientos, nos dice que los desplazamientos pueden determinarse, ¿no?, en sus etapas iniciales por varios métodos empleando la instalación simples de bajo costo que se describen a continuación. La figura 2.7 muestra la de un método empleando estacas hincadas a ambos lados en una grieta, ¿no? Dice, se construye una junta, ¿no?, inclinada al medio del tablero de madera y se mide la expansión o contracción de esta junta para determinar los desplazamientos del terreno, ¿no? Ahí tenemos, ¿no?, una imagen, ¿no?, cómo se instala, ¿no? Acá tenemos en dirección de movimiento, junta cerrada, porción fija y la grieta, ¿no?, que pasan por la instalación. Localización de instrumentos, ¿no? Los distintos instrumentos deberán instalarse en lugares determinados después que haya un análisis, ¿no?, exhaustivo de las características del movimiento del deslizamiento, ¿no? Y tenemos, ¿no?, cuáles son la grieta principal, pasa por aquí, ¿no?, línea principal. Capítulo 3, diseño y construcción, ¿no? Los trabajos de taludes se realizan para mantener las carreteras de modo de estabilizar los taludes de corte y relleno, los taludes naturales y para prevenir cualquier perturbación del tráfico, ¿no? Y también se debe realizar un análisis general en base a la expansión, ¿no?, a la experiencia ingenieril y a los resultados del reconocimiento del terreno circundante, ¿no?, reconocimiento geológico. Entonces ahí tenemos taludes de corte
El diseño de los taludes de corte en estas circunstancias, ¿no? Nos dice que mediante la aplicación ingenieril empírica en base a la experiencia de trabajos similares en el pasado. Esto se debe verificar, uno, ¿no? La litología, suelo y formación geológica. 2, tenemos diseño y estado de ejecución del trabajo. 3, estado de estabilidad, forma de falla en el caso de falla, de taludes existentes. Y también tenemos pendientes de taludes de corte. Los taludes de corte tienden a ser inestables después de terminados los trabajos de corte. Los taludes deben ser protegidos, ¿no? Por medio de muros de retención o entramados cuando es inevitable realizar un talud de corte, ¿no? Con una pendiente más inclinada que la estándar, con el objeto de reducir el volumen de corte. Ahí tenemos una tabla de inclinación normales de taludes de corte, ¿no? Clasificación de suelos, tenemos roca dura, roca blanda, arena, suelo arenoso mezclado con grava, suelo cohesivo mezclado con masa de rocas o bolonería, ¿no? En arena nos dice no densa y pobremente graduada, ¿no? En suelo arenoso tenemos dos características, que es denso y no denso. En suelo arenoso mezclado con gravas, tenemos denso o bien graduado, no denso o pobremente graduado, ¿no? Y tenemos su profundidad de corte también, ¿no? En denso tenemos menos de 5 metros, es de 5 a 10 metros. Ahí también tenemos sus parámetros, que es, ¿no? de 1.08 a 1.1, ¿no? Sucesivamente vamos yendo así, ¿no? En la inclinación. Formación de talud, ¿no? La inclinación de los taludes depende de los suelos, ¿no? Y la litología. Cuando la inclinación cambia, en muchos casos se proporciona una banqueta en el punto de cambio. Generalmente se emplea una pendiente única cuando la geología y los suelos son los mismos en profundidad y en la dirección transversal, ¿no? En la longitudinal. Ahí tenemos una imagen que tiene condiciones del terreno y formas de taludes, ¿no? Por sedimento tenemos, ¿no? Ya que hemos visto en la tabla anterior de los parámetros también, ¿no? La sedimentación de los taludes. Acá tenemos roca blanda y roca dura, ¿no? Que nos dice que en roca dura es de 1.05. De acá es en roca blanda tenemos de 1.08 su talud de inclinación. Sedimento, en sedimento tenemos de 1.1, ¿no? El talud de inclinación. Y 3, ¿no? Banquetas, ¿no? Estas banquetas se instalan de 1 a 2 metros de ancho, a la mitad de un talud de corte de gran altura, ¿no? Ahí tenemos, ¿no? 1, que es el propósito de la banqueta. En la parte inferior, ¿no? De un gran talud, la descarga y la velocidad del agua superficial aumenta, ¿no? Este incremento de las fuerzas de socavación. Por lo tanto, las banquetas deben diseñarse tomando en cuenta la dificultad de inspeccionar y reparar la pendiente de talud, la altura de corte, los suelos del talud, los costos y otras condiciones. Propósito de la banqueta, ¿no? Nos dice que no existen facilidades de drenaje. Se proporciona a la banqueta un gradiente transversal de 5 a 10%, de modo que el agua drene hacia el fondo del talud, ¿no? Sin embargo, cuando se considera que el talud es fácilmente descargable o cuando el suelo es fácilmente erosionable, esta gradiente de la banqueta debe hacerse en la dirección contraria, ¿no? De modo que el agua drene hacia la zanja de la banqueta. Propósitos de la banqueta, ¿no? En los taludes de corte normalmente se diseñan banquetas de 1 a 2 metros de ancho, cada 5 a 10 metros de altura, ¿no? Dependiendo del suelo, litología y escala de talud, ¿no? Una banqueta más ancha se recomienda cuando el talud es largo y grande o donde se instalarán vallas de protección de caída de rocas. Y aquí tenemos corte que requieren precauciones especiales, ¿no? Las taludes que
los taludes de corte que puedan colapsar fácilmente durante la ejecución de los trabajos serán dañados por lluvias, ¿no? Por lluvias, terremotos durante el mantenimiento, aunque los taludes de corte hayan sido terminados satisfactoriamente. Aquí tenemos 7, ¿no? Que son cortes en depósito coluviales o taludes intemperizados, ¿no? Corte de terreno erosionable como suelos arenosos. Corte en rocas rápidamente meteorizables como lodolitas y serpentinas, ¿no? Corte en rocas con muchas fisuras, corte en estructuras de taludes que bucean con fisuras, cortes donde se presenta mucha agua freática, cortes en áreas frías con gran caída de nieve, taludes a gran escala. Ejecución de trabajo en taludes de corte. Los taludes de corte están retrasados en términos de mecanización con respecto a otros trabajos de tierra, ¿no? Actualmente los taludes requieren más mano de obra que los trabajos de tierra. Los reconocimientos de las condiciones geológicas son insuficientes, por lo que deben tomarse precauciones adicionales. Ejecución de trabajo de corte en embalsamento. Al ejecutar trabajo de talud en roca blanda, la porción principal debe excavarse primero, ¿no? Después, ¿no? El trabajo de talud descrito anteriormente, cualquier bloque susceptible a caer deberá ser removido con barras o piquetas. Es muy difícil remover los grandes bloques completamente, ¿no? Las fallas principales que se encuentran en la etapa inicial de reconocimiento deberán tener medidas de protección. Aquí tenemos una imagen, ¿no? Estacas de acabado para taludes de corte, ¿no? Ahí tenemos la superficie de acabado. Esta es una superficie de, como verán, esta es una superficie de acabado de un talud, ¿no? Placa de madera, estaca, ¿no? Ahí tenemos el acabado de un talud, ¿no? Acá tenemos la perforación de pequeños diámetros a lo largo del talud, ¿no? Perforación de gran diámetro para la voladura de la parte principal, ¿no? Ejecución de obras de talud en suelos comunes, ¿no? Estos trabajos de talud de suelos de excavación mecanizada se realiza primero dejando una tolerancia de 20 a 30 centímetros de la superficie de acabados, ¿no? Sin embargo, el cuerpo principal puede ser excavado rápidamente. Por la mecanización en este método, las consecuencias generales del trabajo están gobernadas por la talud, ¿no? De modo que la mecanización del trabajo del talud también es necesaria. Gracias.